El golpe de la crisis de 65 fue, desde todo punto de vista, si no fue concebido para eso, dentro de la obra tenía que concebirse como que un golpe demoledor para que todo terminara. Y quizás aquello fue una escuela muy dura, muy difícil, pero necesaria. Comenzamos el tercer capítulo de esta serie a inicios del año 1959, una fecha muy importante que marca un cambio en lo político, lo económico, lo social e incluso lo cultural para la situación que entonces se vivía en Cuba. El triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959 fue acogido con todo fervor por el pueblo cubano y por supuesto por los bautistas como parte de este. Justo aquí, en las áreas del Parque Central, en Ciudad de La Habana, se efectuó un culto evangélico de acción de gracias y también la Convención Bautista de ese propio año, 1959, que entonces se celebró en la provincia de Matanzas, acordó donar un tractor para la entonces incipiente campaña de reforma agraria. En esa gesta libertaria hubo combatientes y capellanes bautistas que escribieron verdaderas páginas de valor y entrega. Era un fervor revolucionario y popular que contagiaba a toda Cuba. Sin embargo, los años subsiguientes, 1960, 1961, marcaron un nuevo derrotero para la Iglesia Bautista en Cuba. Era un periodo de pruebas lo que se avecinaba y sobre ello le proponemos conversar hoy, mostrando esos destellos con el brillo de la historia. Bienvenidos. Conocimos allá, por ejemplo, en Oriente, que hubo un pastor, fue como intermediario, junto con aquella época que Fran País, que había sido un mártir también, su hermano posterior. Y al triunfo de la revolución, cuando ya Fidel viene con toda aquella caravana que venía por todos los pueblos, hasta llegar aquí a La Habana, pues el pueblo se volcaba para las calles. En el Parque Central, detrás de lo que es la estatua de Martí, ahí mismo se hizo ese tipo de actividad. Y entonces, bueno, se dona el tractor. Todo eso fue una etapa de efervescencia. El 1 de enero de 1959 se produjo un cambio en la isla, político, social, económico. Ya la Convención Bautista era una convención establecida. Se destacan el doctor Luis Manuel González Peña y el doctor Rafael Alberto Caña. A ellos les correspondió liderar la convención en una época difícil. Mantuvieron su amor por la obra en Cuba. Ellos, pudiendo haber emigrado como héroes, prefirieron permanecer en Cuba sirviendo al Señor. Para la nueva generación de pastores, el doctor Ocaña y el doctor González Peña constituyen un ejemplo. La década de los años 60 en la obra bautista me parece que todavía necesita estudiarse más profundamente. Y hay toda una serie de factores que crearon para mí el escenario de la crisis que tuvimos posteriormente y muchas de las cosas que padecimos en las iglesias y reacciones que tuvimos. Como tú bien sabes, el cambio de sistema y el triunfo de la revolución fue muy bien recibida por todo el mundo
incluso por las iglesias, por la gran mayoría de las personas. Estábamos hasta orgullosos de los cristianos que tuvieron participación en todo eso, pero el escenario comenzó a cambiar, una serie de factores para mí que yo los identifico como que cuando empieza la entrada o el esfuerzo ya consciente del Estado en enseñar el ateísmo y el marxismo en las iglesias. Que eso, aunque no fuera enfocado directamente contra la iglesia, iba a repercutir dentro de las iglesias, iba a ser sentido por los creyentes como un ataque a la fe. Era imposible que no fuera de otra manera. En esa etapa en que triunfa la revolución, la obra en Cuba estaba floreciente. Yo recuerdo que había 60 iglesias. El informe de ese año era 60 iglesias bautistas en Cuba Occidental. Y las escuelas dominicales estaban florecientes. Había un buen grupo de líderes. Y la revolución empezó, era una fiesta, que era una fiesta. Todo el mundo estaba contento, alegre, se dieron cultos públicos. Para mí una cosa muy importante es la fundación de las escuelas de instrucción revolucionaria, que fueron en diciembre del año 1960. Y aunque no fue un esfuerzo realmente muy académico, y quizás por eso fue más peligroso todavía, está comprobado que por esas escuelas pasaron casi 500.000 de cubanos. 500.000 de cubanos en una época en que Cuba tenía 6 millones de habitantes. Cuando tú cuentas los niños, los adultos, o sea, la gente que iba a actuar en esa época, la mayoría de esa gente pasó por esas escuelas en la cual empieza a enseñarse en Cuba el materialismo dialéctico, el marxismo-leninismo, de una manera muy pujante. Eso para mí es muy importante porque eso delimita cómo hasta el propio pueblo reacciona al mensaje del Evangelio en ese tiempo. También está que en las universidades en el año 1962, mira que todo esto es en la década del 60, en el año 1962 comienza a estudiarse en todas las carreras universitarias, no solamente en filosofía, en todas las carreras universitarias, comienza a estudiarse el materialismo dialéctico. Todas son una serie de cosas que van creando, aunque tú no quieras, aunque tú te des cuenta que están ocurriendo cosas buenas en el país, que se están dando oportunidades para mucha gente, de instrucción, de educación. Eso uno lo entiende, pero por el otro lado, está chocando con esa serie de acontecimientos, cierre de algunos templos, que no fueron muchos, pero fueron lo suficientemente impactantes, cierre de algunos templos también en el año 63. La prohibición del programa radial La Hora Bautista, que fue el programa evangélico que se mantuvo más tiempo en Cuba, en el año 63 también fue cancelado y terminado. Y pienso que en lo que las iglesias padecieron en ese tiempo tuvo que ver también el hecho de la ruptura de relaciones con los Estados Unidos. Otro evento que se circunscribe en esa época es la intervención del campamento bautista, que fue el campamento bautista muy amado por todo el mundo. Se usaba, pero no tanto. Se usaba solamente en el verano. Y entonces, pues una de las personas que intervinieron en el campamento bautista, que como dato curioso nunca presentaron un papel, en las oficinas en La Habana decían que no había orden de eso, pero había un grupo, personas llegaron allí, tomaron aquello, intervinieron aquello. Y entonces eso fue una cosa terrible para la obra bautista. Creo que la década del 60 fue una década, bueno, como se dice por ahí, fue prodigiosa en muchas cosas, pero también fue para nosotros dramática. El drama de la obra bautista en Cuba fue profundo. Yo he leído cómo está declarado por el Estado que no era contra los creyentes ni era contra la iglesia. Ellos tenían su proyección de enseñar, pero no definitivamente un ataque. Pero dentro de la iglesia se percibía como tal, porque hasta el punto que predicar el Evangelio, hablar de Dios, te conviertes en un ciudadano que no estás en la etapa del desarrollo intelectual y todas esas cosas nuevas. Otra cosa importante en esa época también, antes de pasar es los inspectores de registro de asociaciones, en el año 63, llegando a las iglesias, pidiendo listas de miembros, pidiendo de tesorería, poniendo multas, increíblemente basados en una ley del tiempo de la colonia. Fue realmente en el año 1963 cuando
Ya habían ocurrido todas las cosas que te conté anteriormente, pero cuando se prende al primer pastor. Hay un incidente que no podemos dejar de mencionar, y esto fue aproximadamente en los principios del año 1963, específicamente en Vueltas. Y tuvo que ver con un líder de la iglesia, un hermano que era de la iglesia, en donde teníamos una casa culto, o sea, una misión. El incidente fue en que se acusó a mi padre de que habían armas escondidas en el templo. Y esto trajo como consecuencia que hicieron una requisia en el templo de Vuelta. Eso fue a principios del año 1963. Y hasta hubo algo así como un juicio público en 1963. Luego esto trajo como consecuencia que a finales del año 63, aproximadamente en noviembre del año 1963, un personaje llamado Orlando, con 4 personas, yo lo viví, yo fui testigo de aquello. Yo venía de la secundaria y me encuentro que estaba la patrulla, que habían 2 camiones parqueados y que estaban cargando todo lo que había dentro del templo. Yo me quedé pasmado. Ya en el año 65, pues viene la prisión de otros pastores, creo que a principios de febrero, y entonces en abril viene la prisión del superintendente de gran parte de la junta directiva, que eso fue realmente una hecatombe para la obra cubana. Independientemente de las causas o la injusticia o no del hecho, que fue para mí sobredimensionado el hecho, era suficiente para que la obra terminara. Esa es una de las partes importantes que yo quiero recalcar en esta historia. Las cosas que estaban ocurriendo en los años de 65, con el hecho de la prisión de 50 obreros y pastores en el mes de abril, eso creaba una desestabilización en la obra bautista suficiente como para... Ya estaba ocurriendo la emigración de hermanos que se estaban yendo, de pastores que se estaban yendo, la obra ya había decrecido en número, éramos alrededor de 70 o 60 y pico, 70 iglesias, y de pronto en una noche ocurre la prisión de 50 pastores. Aquel 8 de abril tuvimos culto en la iglesia. Terminó el culto, despedimos a los hermanos y yo hice algunas cosas para acostarme. Ya iba casi que a acostarme. Eran las 11 o más de la noche cuando tocaron a la puerta. Yo pensé que era algún hermano que tenía algún asunto y cuando abro veo 2 militares verde olivo con armas largas. Y les pregunté qué deseaban y me dijeron que querían hacer un registro. Ellos entraron y empezaron a revisar mi biblioteca buscando algo. Yo le dije a mi esposa que se levantara, ya Virginia estaba acostada ya con el niño y bueno, me registraron, estuvieron ahí como una hora registrando todo, no encontraron nada que van a encontrar. Pero cuando terminaron me dijeron, yo estaba en pijama, vístase y acompáñenos. Esa noche que lo vinieron a buscar, mi hijo Nilo no tenía los 5 meses todavía. Y habíamos tenido una graduación de embajadores del rey esa noche en la iglesia. E inclusive los embajadores usan unas espadas para sus graduaciones y tocan a la puerta, que eran como la 1 de la mañana, y él se levanta y cuando viene al cuarto me dice, vístete que está la policía ahí para hacer un registro. Y yo dije, ¿un registro? ¿Pero buscando qué? No sé, levántate, porque ya lo tenía casi en el cuarto mismo. y cuando vieron la espada, digo, ustedes vienen buscando la espada, porque aquí no hay nada, etcétera, etcétera. Y vaya, yo estaba un poco confundida, porque dije, si nosotros lo que estamos es ayudando a la gente, predicando la palabra, haciendo cosas delante de Dios y delante de los hombres correctas, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Yo estaba en el seminario en esa época y esas llamadas de las casas, prendieron a fulano, prendieron al otro, era como si se estuviera acabando el mundo, porque los líderes de la obra, los miembros de la junta directiva, las personas que más, no que valían, más trabajaban, más servían a la obra, desaparecieron en una noche. No sé qué fue lo que pasó. Yo me pude haber quitado la prisión de arriba,
Pero yo dije, yo hablé de lo que había hecho y ellos lo tuvieron en cuenta, pero no era tan grave como para echarme 10 años. Tuve 10 años, o sea, de prisión 10 años, pero nada más que tuve 3 años. Y fue una experiencia muy dura, pero al mismo tiempo muy aleccionadora, porque pude aprender muchas cosas. Cuando se lo llevaron, que eran como las 7 de la noche, había reunión en la iglesia, era miércoles, y empezaron a venir los hermanos, y cuando ya el G2 hizo el registro, hizo todo, que ya él se fue, no sabíamos qué era lo que iba a pasar, abrí la iglesia y empezamos a cantar. Yo dije, este es el inicio de algo que viene tremendo, porque ya estábamos preparados, porque ya habían algunos pastores presos y ya sabíamos que posiblemente vendría para él. Aunque nadie se prepara para una prueba como esa, pero yo dije, bueno, Señor, aquí hay que hacerle frente a esto. Y entonces fue la primera experiencia mía grande, porque yo dije, la iglesia no puede cerrarse, tiene que continuar la obra. Y no sabemos qué tiempo va a ser, pero sí sabemos lo que va a pasar, pero sí sabemos que Dios va a estar con nosotros. Yo recuerdo una reunión, por ejemplo, en el seminario con el secretario de la facultad que quedó, no fue preso nunca, pero él estaba en un estado de frustración y de depresión terrible, como si todo se fuera a acabar, porque realmente parecía que todo se iba a acabar. Estos años y hasta 1968 se consideran como de grandes pruebas, pero también de pérdidas. Si bien habíamos arribado a 1959 como denominación con elevados índices en diferentes aspectos. Por ejemplo, reportes de la época hablan de un incremento en las finanzas, en el número de iglesias, en la membresía, en el trabajo de las escuelas dominicales, de las uniones femeniles misioneras y en la labor que laicos y obreros estaban realizando en la obra. Estos índices de inmediato comenzaron a decrecer en los años 60, 61, 62 y así sucesivamente. Hay un artículo muy interesante en el número de enero-marzo 2016 de la Nueva Voz Bautista titulado La Iglesia Bautista en Cuba, donde el presbítero Carlos Sebastián Hernández nos da algunas referencias de ese periodo. Apunta al articulista que para el año 1969 la obra tenía 89 iglesias y 6.754 miembros y que solo en 9 años se reporta la pérdida de 2.021 miembros. Otros reportes de la época anuncian también que de poco más de 100 pastores, solo 13 se quedaron al frente de las principales misiones y responsabilidades. Pero entonces el Señor provocó y determinó en su soberanía que un importante número de laicos y también de seminaristas en ese momento abarcaran todo el trabajo que se había quedado sin el liderazgo de ese momento. Se decía entonces que la Iglesia de Dios, la Iglesia Bautista en Cuba, caminaba a la extinción. Fue una etapa compleja. Incluso muchas personas pensaban que era el fin de la obra bautista en Cuba. Algunos decían que cuando los ancianitos miembros de la iglesia se murieran, la iglesia desaparecía. Y entonces los que estábamos en el seminario, en ese momento yo que estaba en el seminario, de pronto me vi atendiendo cuatro iglesias y otros seminaristas igual. O sea, porque sus pastores, entonces toda la tragedia que podía significar el hecho de tantas personas presos que a la vez tenían hijos, tenían esposas, y de pronto ocurre también el cierre de la cuenta, porque el dinero venía de Estados Unidos. Entonces, al acusar a los pastores de agentes de la CIA y todas las cosas que les acusaron de delitos contra la seguridad del Estado, viene el cierre de la cuenta y ahí de pronto se quedó la obra sin un centavo. Eso ocurrió simultáneamente en todo el país, un poquito más tarde o más temprano. Cuando me sacan de mi casa, me llevan a la estación de policía de allí del pueblito
Y ahí me encuentro a otro pastor de otro pueblo cercano, el reverendo Félix Torna. Estaba en un pueblo cercano llamado Candelaria. Ya él lo había detenido unas horas antes y lo tenían allí. Y pocos meses más tarde, después del juicio de los pastores, viene el otro evento grande del año 1975, que es el establecimiento de las unidades militares de ayuda a la producción. Que de ahí, en la propia obra, según mi cuenta, en mi investigación, hubo un momento, no la obra oriental, que después sería otro asunto para hablar, de los bautistas occidentales, hubo un momento que tenían más de 80 obreros fuera de circulación. O sea, y esa es una parte gloriosa de la historia, porque los obreros, los ministros, los pastores, los estudiantes del seminario desaparecen y entonces son los laicos, las esposas de los pastores, quienes empiezan a llevar adelante la obra y a enfrentar en el momento más difícil de toda la historia que el hecho de que la obra pudiera continuar. Los jóvenes de la iglesia asumieron su responsabilidad de predicar cada domingo, de dar las clases de la escuela dominical. Entonces un pastor vecino, Humberto Domínguez, que ya está con el Señor, vino a verme. Ese hombre siempre nos quiso mucho a nosotros. Nosotros le decíamos primos porque éramos Domínguez. Y él me dijo, yo voy a venir un domingo al mes porque no puedo más, a dar la cena y a predicar. Y el miércoles, todos los miércoles a dar el estudio bíblico. Pasando trabajo con los ómnibus, pobrecito. Fíjate que él venía con cualquier ropita y se cambiaba en mi casa para poder dar el estudio porque se ensuciaba, metido a empellones dentro del ómnibus. Y Humberto Domínguez venía a mediados de semana y un domingo al mes. Pero los jóvenes y varios pastores que estaban presos de la zona, ellos sirvieron de predicadores en Candelaria, con Torna. Y cuando Humberto Domínguez venía a San Cristóbal, ellos iban a Consolación, que está lejos, 2 horas, a predicar para que el púlpito de Consolación no se quedara sin pastor. Te digo que eso para mí es una de las cosas más gloriosas que han ocurrido en la historia nuestra. En un momento todo el liderazgo se pierde, quedan muy pocos. Incluso después los seminaristas se pierden. En Oriente, por ejemplo, todos los estudiantes del seminario fueron llevados a la UMAP, todos, absolutamente todos. Y en el caso nuestro, igual. Y el gran problema para nosotros de asimilar la UMAP fue el vernos dentro de un universo de personas que no podíamos entender cómo nos habían catalogado dentro del mismo categoría. Porque los mezclaron, los jóvenes cristianos, con delincuentes, con gente de la mafia, con lo más malo que había. ¿Cómo le llamaban Domínguez a los jóvenes? Escoria. La escoria la llamaban. La escoria es lo más malo que hay. Y a ellos los mezclaron con esos jóvenes que eran jóvenes de verdad, vaya, moralmente hablando, descalificados, pero ellos allí brillaron. Y te voy a decir más confuso fue que nunca se nos explicó nada. Porque nosotros, a la primera entrevista que fuimos, sí fuimos a una entrevista que nos dijeron allí alguien que era lacra social, pero pensamos que no nos iban a citar más. O sea, cuando nos citaron una entrevista por lacra social, casi que nosotros estábamos orgullosos de decir que no, que estudiábamos en un seminario, que íbamos a ser pastores, pensando que a la vez que eso se explicara, bueno, ya al menos no íbamos a estar dentro de ese grupo de lacra social. Inicialmente para nosotros fue incomprensible, no sabíamos por qué estábamos ahí. Y no sabíamos por qué estábamos rodeados de personas que en ese momento para nosotros eran raras, homosexuales, delincuentes, asesinos. Inicialmente no nos percatábamos qué estaba ocurriendo, pero Dios sí. En un seminario nunca nosotros hubiéramos tenido contacto con esas personas. Era una escuela quizás que Dios estaba queriendo que nosotros pasáramos. En Villa Clara, la mayor parte de los pastores cayeron presos en abril del 65. Si mal no recuerdo, fue el 7 de abril. Mi padre fue llevado también preso. Samuel, mi hermano, cogió un carro. Cuando vio que la patrulla se llevaba a mi padre, él se fue atrás de mi padre en una máquina del pueblo, hasta Santa Clara. Y en Santa Clara, cuando llegó allí a la iglesia bautista de Santa Clara,
indagando qué es lo que estaba pasando. Allí en Santa Clara dijeron, no, también Luis Manuel González Peña está preso y todos los pastores en La Habana están presos. Entonces Samuel, mi hermano, regresa a vuelta y nos dice, el problema es un asunto nacional. Nunca se explicó nada, absolutamente. La primera explicación que hubo fue cuando ya estábamos en Camagüey, después de el viaje ominoso que fue, que duró casi un día, de madrugada hasta la madrugada del otro día. Cuando entramos a la unidad por primera vez, que nos dijeron, ustedes están aquí por una mala conducta social, ustedes están aquí para ser reeducados, ustedes aquí entran ahora pero no saben cuándo van a salir. Aunque vimos muchos oficiales allí que cometieron injusticias, también hubo otros que por arriba de todo fueron capaces de mostrarnos ayuda, de tratar de comprendernos, incluso una experiencia que personalmente yo tengo y creo que otros también tuvieron, es que Dios tuvo la manera de utilizar a algunas de aquellas personas que estaban allí para cuidarnos y para reeducarnos. Algunas de esas personas también sirvieron para animar nuestra fe. Un teniente, que era un teniente de pelotón de la compañía, era una persona, un oriental muy correcto, muy caballeroso, su educación se veía que era otra, por encima del resto de los que estaban ahí, oficiales que nos servían. Ese hombre siempre llegaba al grupo de cristianos y siempre llegaba silbando himnos, silbaba de una manera preciosa. Y nosotros estábamos cortando caña, estábamos no sé qué, y el hombre llegaba y uno empezaba a escuchar el himno, los himnos que amábamos, En la cruz, Señor mi Dios, etc. Un teniente que llegaba y los silbaba, no los cantaba, los silbaba. Nos ayudó hasta el punto de que cuando después empezamos a tener Biblias, a la vez que hubo visitas, ya entonces empezamos a pasar para dentro de la unidad Nuevo Testamento, Biblias que no podíamos exhibir. Una noche ese teniente va a mi cama y me dice, Alberto, esta noche van a hacer una requisa a la oficialidad para quitarles a ustedes las Biblias. Se sabe que ustedes tienen Biblias aquí. Este teniente vivía enfrente de la unidad con su familia, en una casa que había allí, y dice, si ustedes me entregan las Biblias, yo se las voy a guardar, porque eso no es justo. Yo se las guardo y después se las devuelvo. Yo me levanté de madrugada, fui a las camas de los demás, de los otros que estaban en aquella unidad, que en ese momento que eran 8 hermanos del seminario, y solo uno me dijo, no, ese no las quiere quitar. Yo no voy a dar mi Biblia. Y dije, bueno, pues yo creo que debemos de dársela, porque si Él de verdad nos quiere ayudar y nos guarda nuestras Biblias, encontramos un ángel de Dios aquí. Y efectivamente, como a las 2 de la mañana, pusieron a toda la unidad de pie, nos mandaron en calzoncillos para la explanada, aunque hacía un frío terrible, empezaron a requisar y aquello fue terrible porque nada más que encontraron una Biblia. Al otro día por la noche el teniente vino y me entregó las Biblias. Nos dimos cuenta que a partir de ese momento el teniente empezó a tener problemas con la oficialidad. Vimos, como él vivía enfrente, que parquearon una carreta delante de su casa, montaron los pocos muebles que él tenía y lo montaron a él y la familia y se lo llevaron. Nosotros corrimos a la cerca para saludarlo porque habíamos hecho, aunque él nunca se había identificado como cristiano, habíamos hecho indudablemente una relación muy fuerte con él. Y fuimos a saludarlo. Y lo más emocionante fue que cuando la carreta se fue de la unidad, que fueron a doblar ya la guardarraya que íbamos a perder de vista, él cogió y con su dedo índice señaló para el cielo. Y la manera en que él se despidió de nosotros fue señalando para el cielo. Eso nos quedó así como, bueno, ¿habrá sido este hombre creyente al fin y al cabo que en medio de esta circunstancia Dios lo puso? Mira qué interesante, al lado nuestro, íbamos a cortar caña, el hombre estaba ahí, el teniente estaba ahí, teníamos un problema, el teniente estaba ahí, estábamos en cualquier lugar, podíamos escuchar un himno. Yo cuando escribo el libro de Dios no entra en mi oficina, yo cuento la historia del teniente y digo que a mí siempre, aunque yo no lo vi más nunca, ni supe más nunca de él, siempre había deseado volver a verlo. Tú sabes, Dios es muy grande. Alguien que no es cristiano, que leyó el libro, me escribió, me dijo que estaba vivo, me mandó la dirección y yo me fui a ver al teniente Rosabal. Ese fue uno de los momentos, yo te diría, que más impresionantes de mi vida. Después de 40 y pico de años, yo vuelvo a ver a ese teniente, ya un anciano de más de 80 años, ciego. Llego
me le presento, él me dice que es ciego, que no me puede ver, pero le digo, no, pero usted y yo estuvimos juntos en un lugar, y me dice, pero tu voz me es conocida. Digo, sí, porque usted y yo estuvimos juntos varios meses en un lugar de Camagüey, y el hombre de pronto me dice, ¿tú serás alguno del grupo de bautistas que estuvo en Loma? Ese hombre se acordaba de nosotros. Bueno, yo le llevé mi libro al teniente, le dije, he escrito un libro, lo he publicado hace años, en el cual hablo de usted, y le leo lo que... Eso fue muy emocionante para él y para su familia. Él ratificó todo lo que yo estaba contando en el libro. Y entonces le digo al teniente, tengo dos preguntas para usted. Número uno, ¿usted tuvo problemas por habernos ayudado a nosotros? Efectivamente, él tuvo problemas, lo trasladaron por habernos ayudado a nosotros. O sea, el problema es que él es sacado de aquella unidad y llevado a unidades más difíciles porque entendieron su relación, la relación que había tenido con nosotros y que nos había ayudado. Yo no sé hasta qué punto supieron lo de las Biblias o no, pero entendieron que había una relación y lo sacaron de ahí. Y cuando le hago la otra pregunta, le digo, y la segunda pregunta que tengo para usted es si usted era un creyente secreto en esos momentos. Y el teniente me dijo, te voy a contestar cantando. Y el teniente empezó a cantar un himno, el himno Tendrás que renacer. Un hombre llegóse de noche a Jesús buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Él lo cantaba perfectamente, él y yo nos unimos a cantar el himno y la historia ya sabes cómo terminó. Terminamos abrazados cantando el himno, tendrás que renacer. ¿Por qué te cuento la historia? Porque estábamos en el peor lugar del mundo, pero Dios mandó al lado nuestro, en ese lugar, un creyente oculto por las circunstancias del momento, pero un creyente que entendió que tenía que ayudarnos a nosotros ahí, porque en un final tenía la misma fe en su corazón. ¿Dios la permitió? Yo creo que sí, que Dios la permitió, porque Dios tenía poder para no haberlo hecho. Y si Él lo permitió, fue para que hubiera lo que ha habido ahora, lo que está sucediendo ahora. Y ha sido para mí en toda mi vida una bendición saber que por muy difícil, por mucha prueba que uno pueda tener, el Señor es victorioso. Eso nos ayudó a salir adelante, no solamente allí, sino también en los impactos que he tenido en mi camino. Saber que Dios es victorioso y ha sido de bendición para la familia. Y ahí están los hijos. Gracias a Dios están sirviendo en la obra. Que no hemos tenido problemas, sí hemos tenido problemas. Que no ha habido choques, sí hemos tenido muchos choques. Que ha habido momentos de duda, sí ha habido momentos de duda, pero mi esperanza está en el Señor. Y nuestra fe descansa en ese Cristo que no falla. La prisión no fue lo más malo que yo tuve. Yo le doy gracias a Dios por el tiempo que estuve en la prisión, por la gente que pude ayudar, ser amigos de ellos, enseñarles el camino cristiano. Yo no hubiera querido ir a la prisión, pero una vez que fui, lo tuve como bueno. Perdimos aparentemente muchas cosas. Como decía la compañía de la gente en el seminario, los que estábamos estudiando juntos, la compañía de la familia, de los hermanos de la iglesia, todas esas son pérdidas grandes, pero ninguna pérdida grande va a quedarse solamente en eso. El Señor nos va a dar cosas mucho más grandes que las que perdimos, porque si algo perdemos en el Señor es porque vamos a ganar algo mucho más valioso, y ganamos entonces la realidad de que Dios siempre está, la bendición de que Dios nunca nos abandona. Porque es que Dios es proveedor, Dios es salvador, es sanador y es proveedor. Aquellas palabras de David, joven fui y ya soy viejo, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es mi experiencia. A pesar de que hubo muchos problemas, muchas dificultades, mucha historia triste, lo que tengo son buenos recuerdos. Porque, por ejemplo, estando precisamente en LUMAP, Miriam y yo nos casamos. Ahí en un pase nos casamos y comenzó nuestra vida matrimonial. Después, cuando salimos de allí, volví al seminario, fundé mi familia, nacieron mis hijos
he estado sirviendo al Señor. Y cuando yo miro toda esta historia, a pesar de que uno habla, y creo que es bueno recordar las cosas que sucedieron y que tienen que estar en la historia, pero no es porque uno quiere fijar lo terrible que pasó, sino más bien uno quiere fijar que Dios fue bueno a pesar de eso. Siempre en el mundo y en la vida vamos a enfrentar problemas y conflictos. Jesús lo dijo. A nosotros nos tocó enfrentar conflictos, pero me parece que cuando miramos cómo fue Dios en medio de todo eso, cómo nos proporcionó. Cuando yo fui a Lomar, que me dijeron que no sabía cuándo iba a salir, nadie podía decirme que yo iba a viajar casi el mundo entero, predicar en muchísimos países, publicar en el extranjero. Nada, eso era imposible en aquella época. Pero Dios tenía su plan y se cumplió. Gracias al Señor, tengo 3 hijos, casados, todos son cristianos, todos sirven al Señor, todos son fieles. Mi familia ama al Señor, está toda en Cuba sirviendo al Señor. Y cuando uno mira la obra, cómo continuó creciendo con sus más y sus menos, sus dificultades, y cuando uno puede llegar como casi a la cima del monte y pararse y mirar atrás, lo que uno ve es una historia gloriosa. O sea que cuando yo miro aún los tiempos peores de la iglesia y los tiempos en que mucha gente abandonó la iglesia, yo lo veo como un momento glorioso, un momento en que la gente, los verdaderos cristianos, afirmaron su fe en el Señor y dijeron, aquí estamos nosotros para seguir adelante. Empezamos a cantar firmes y adelante y a predicar el Evangelio, a enfrentar los problemas con el mejor espíritu, a agarrarnos del Señor para ser fieles, y a través del tiempo la gente se siguió convirtiendo, las personas vinieron a la iglesia, en unos periodos más, en otros menos, de pronto viene el avivamiento, las iglesias se llenan de gente, comienzan las iglesias en las casas, y cuando uno mira todo lo que está sucediendo y ha sucedido en los últimos tiempos y lo pones a la luz de toda la historia, lo que brilla no son los problemas, lo que brilla es la gloria de Dios. Los problemas uno los olvida, los problemas uno dice, no fue nada, porque el Señor se glorificó y la obra continuó, fue adelante, la gente siguió escuchando de Cristo y conociendo a Jesucristo. Y nuestro país hoy en día, verdad que hay muchas religiones y hay una apertura tremenda a todo eso, pero hay muchos más cristianos que nunca en la historia. O sea, nosotros tenemos una masa de creyentes en Cristo, no solamente en la obra bautista, en todas las denominaciones. Tenemos una masa de creyentes en Cristo ahora en Cuba como no la ha habido nunca en la historia de nuestro país. Por lo tanto, cuando miramos los problemas y lo que pasamos y sufrimos detrás, nosotros no estamos viendo cosas terribles, estamos viendo la gloria de Dios y el poder de Dios, porque Dios se glorificó y se manifestó. Sucedieron cosas que pudieron haber apagado nuestra fe, clausurado las iglesias y terminarse la historia de una manera, de la fe en Cuba, de una manera terrible, por un país que incluso en un determinado momento se declaró como Estado ateo. Al final cambiamos la Constitución, laico, y todo el mundo puede creer lo que quiera, y tenemos las iglesias cristianas en Cuba más fervientes y más llenas de personas que nunca en la historia. Lo que estamos viendo es la gloria de Dios. Así que no es mirar atrás para mirar la injusticia, la tragedia, el dolor. Es para mirar que nuestro Dios grande siempre vence. Y que la fe es la victoria. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Y esa es la gran enseñanza de toda esta historia. Cuando miramos una historia llena de grandes problemas, lo que estamos mirando es la gloria de Dios sosteniendo a sus hijos, levantando a sus hijos y manifestando su poder en todo momento. Fue una época difícil, de ello no quedan dudas. Sin embargo, muchos coinciden en que a pesar del rigor de las pruebas y los vaticinios, la Iglesia Bautista prosiguió su andar en los caminos de Jesucristo. Una lección y un saldo muy importante que dejó esta etapa al final fue que la obra no era para unos hombres ni para una fecha, sino que la obra era y es del Señor, y el Señor es el dueño de todos los tiempos. Así llegamos al final de este tercer capítulo. Le invito para reencontrarnos en el cuarto y último de esta serie que le está recordando esos destellos, pero con el brillo de la historia. Dios les bendiga.